Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo, y ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Sagitario, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Veo un estancamiento que ha habido dentro del trabajo, Sagitario, pero como que todo comienza a fluir un poquito, ¿eh? No voy a decir mucho, pero sí un poquito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se avecina una persona que hace muchos cambios dentro del trabajo, Sagitario. Entonces, cuando esta persona entra y genera y hace y se dan tantos cambios dentro del trabajo, tú te planteas ya otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que tú vas a estar un tiempo considerable pensando qué hacer, ¿no? No estamos hablando aquí de que se generen los cambios y de repente tú decidas marchar, ¿no? Yo no lo veo así. Y tampoco la vida viene como para hacer eso. Las cosas son como son. Sagitario, que no estáis trabajando. Te veo la posibilidad de ayudar, hablan de ayudar a alguien familiar, Sagitario, aunque en un futuro, dicen las cartas, que tú harás unos movimientos seguros, darás unos pasos seguros para tener una estabilidad en el trabajo de cara al futuro, ¿eh? Sagitario, que tenéis un negocio. Yo, Sagitario, te digo una cosa, veo inestabilidad en tu negocio de cara a futuro. Veo inestabilidad, veo que pierdes, dice, hay un momento, Sagitario, que pierdes el control de algo dentro de tu negocio, ¿bien? Que pierdes el control de algo. Y que hay cosas, Sagitario, aquí te están avisando, en cierto modo, que no debes de mezclar en tu negocio. Podrías tener una pérdida económica por culpa de alguien que está, que forma parte o que tú le has hecho que forme parte de tu negocio de una forma o de otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario. Con tu economía. Sagitario y tu economía. La estabilidad que tú tienes a día de hoy. A ver, yo te voy a decir una cosa, Sagitario. Se puede, los que tengáis una estabilidad económica, se puede pasar por algunos obstáculos, pero por cosas que son ajenas a ti, Sagitario. Todos los que estéis esperando un dinero, dice, eso está muy confuso todavía, Sagitario. O sea que el tiempo aquí todavía tiene que pasar para que llegue este dinero, ¿vale? O sea, yo no quiero que hagáis una idea de que ese dinero podría llegar ahora, porque va a pasar, hay un tiempo de por medio, ¿bien? Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Vamos de un lado para otro aquí, Sagitario, pero el estar de un lado para otro puede gustarte un tiempo. Si tú miras a tu alrededor y te autoindagas en ti mismo, realmente estás buscando otra cosa. Lo que pasa es que este comportamiento es una especie de, de coraza que tú te has puesto. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Lo primero que se avecina en tu vida, Sagitario, y me sale muy presente, es una especie como de triángulo amoroso o algo así. Pero también tengo que decir que no en todos los casos hay un final feliz, ni triste, ni... Bueno, pueden pasar muchas cosas en los triángulos amorosos. Entonces, esto es lo primero que viene. Hablan de un triángulo amoroso, el cual durará lo que tú quieras que dure. Así lo dicen las cartas, ¿eh? Eso es lo primero que se avecina, Sagitario. Por otro lado, esto también forma parte de algo, o es muy parecido a algo que tú ya has vivido en un pasado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. Después de esta historia, de este triángulo amoroso que yo he visto, aquí, después de esto, y te voy a hablar de 6 meses después aproximadamente, aquí ya sí te puedo hablar yo de una persona que viene con sentimientos fuertes, con sentimientos sinceros. Aquí ya te puedo hablar de otra historia muy diferente, pero lo primero que vas a vivir es esto, es un triángulo amoroso que posiblemente esté relacionado, Sagitario, con tu trabajo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Sagitario, que estáis solteros. Fíjate lo que te dicen las cartas, Sagitario. Piensa muy bien que en cierto modo tú te estás engañando a ti mismo. Que da igual el tiempo que pase, que el tiempo a ti te traerá realmente a la persona que tú necesitas en tu vida. Fíjate lo que te están diciendo, Sagitario. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Estás a punto de llegar a una conclusión, algo en vuestra vida que os ha generado, os ha dado mucho que pensar, os ha generado agotamiento mental. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Hablan del fin de una etapa, Sagitario, para vosotros, pero no puedo hablar del fin de una etapa para ir a algo negativo, ¿no? Para ti, por lo menos, no es negativo, Para ti no es negativo. Sí es cierto que aquí hay una persona que quiere contar algo, quiere hablar algo, una persona que quiere hablar algo en cuanto a tu relación. O sea, esto es una persona externa que quiere contar algo y quiere decirte algo sobre la persona con la cual tú estás. Así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Y también tengo que decir aquí, dice,
que aunque se pongan en duda o que retrase, vamos a decirlo así, que retrase ciertas cosas en cuanto a tu relación, esto no quiere decir que no se vayan a dar, simplemente dicen, va a tardar más en darse algo en cuanto a tu relación. Va a tardar más, pero no quiere decir que no se vaya a dar. Entonces, Sagitario, todos los que estéis esperando un compromiso mayor, dice, se puede retrasar esto, pero no lo va a evitar. ¿Bien? Es lo que quiero que quede claro en este caso, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia, en novios. Sagitario, casados en convivencia y novios. En plena evolución de vuestra relación, dice, se atraviesa alguien hablándole a alguno de los dos, como diciéndole cosas, y te voy a decir las cosas que son, que hacen referencia a que estás conformándote con algo, o que te estás conformando con muy poco. La intención de esto es una intención de estancar, o sea, no. ¿Qué sabe esa persona con lo que tú te estás conformando? ¿Qué sabe hasta dónde tú tienes o no tienes, o tienes o no tienes de tu pareja? Entonces, este es un detalle importante a tener en cuenta. Bien. Pero como te he dicho antes, Sagitario, esto no implica el que no evolucione algo en vuestra relación, sino que simplemente se retrase. Bien, entonces, por eso hablaban las cartas en un principio de que se va a llegar a una conclusión en algo. Entonces, en esto es quizás en lo que se llegue a esa conclusión. Bien, vamos a seguir, Sagitario, seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor dice, Sagitario, solo tú sabes si quieres o no quieres estar. Los que debes o que no debes hacer, o que no debes dar. ¿Bien? Nadie es nadie para decirte lo que tú puedes o no hacer, Sagitario. Sobre todo, me inclino por el tema familiar. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Veo mala circulación, Sagitario, y luego veo otra situación que dice que tú vas a recibir noticias relacionadas con algo del sistema nervioso. Bien. De todas maneras, Sagitario, como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario. Ahora sí, con tu mensaje general. Noticias que pueden generar un nerviosismo a ti y a tu entorno, Sagitario. A ti y a tu entorno. Paciencia, dicen paciencia, estabilidad y calma será lo que te lleve al triunfo en esta situación. Sagitario, el número 48 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Que te mando un besito fuerte, Sagitario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.